A las 18 horas con 30 minutos del 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas del Río caminó hacia el micrófono de la cadena nacional de radio en Palacio Nacional. En sus manos llevaba un documento de 14 páginas que estaba a punto de detonar una crisis diplomática con las potencias petroleras más grandes del mundo. 17 compañías extranjeras, principalmente británicas y estadounidenses, controlaban el 90% de la producción petrolera mexicana desde hacía más de 3 décadas. Las palabras que Cárdenas pronunció esa noche resonarían mucho más allá de las fronteras de México. El petróleo sería nacionalizado. La Standard Oil, la Royal Dutch Shell y 15 corporaciones más perdieron en un decreto presidencial lo que habían construido con capital, tecnología e influencia política durante generaciones. Lo que ninguno de los ejecutivos corporativos reunidos en salas de juntas en Nueva York y Londres podía imaginar esa noche era que años después, ese mismo petróleo nacionalizado se convertiría en un objetivo militar prioritario para la Kriegsmarine alemana. La expropiación petrolera no fue simplemente un acto de soberanía nacional. Fue una apuesta geopolítica que transformó a México en un jugador relevante dentro del tablero energético mundial, justo cuando las nubes de guerra se acumulaban sobre Europa. Mientras las democracias occidentales aplicaban sanciones económicas y boicots comerciales, México construía su propia infraestructura de refinación y distribución. Petróleos Mexicanos, Pemex, nació como una entidad estatal que operaba bajo premisas radicalmente diferentes a las corporaciones multinacionales. Para 1940, cuando la Wehrmacht invadía Francia y la Luftwaffe bombardeaba Londres, México había logrado lo impensable: mantener la producción petrolera sin el apoyo técnico y financiero de las grandes petroleras. Los campos de Poza Rica, Tuxpan y la legendaria Faja de Oro en Veracruz bombeaban crudo que ya no enriquecía a accionistas en Wall Street, sino que llenaba las arcas del Tesoro mexicano. Y cuando Pearl Harbor ardió el 7 de diciembre de 1941, ese petróleo adquirió un valor estratégico que nadie había anticipado. El ataque japonés a Pearl Harbor transformó la geopolítica petrolera del hemisferio occidental de forma inmediata y brutal. Estados Unidos necesitaba petróleo en cantidades industriales que desafiaban la imaginación: combustible para acorazados, gasolina de aviación para bombarderos, diésel para destructores, lubricantes para tanques. Las refinerías en Texas, California y Oklahoma operaban a capacidad máxima las 24 horas del día, pero la demanda superaba toda proyección. México, con sus campos petroleros recién nacionalizados y su costa del Golfo estratégicamente ubicada, se convirtió en un proveedor crítico para el esfuerzo de guerra aliado. Los buques tanque comenzaron a navegar desde Tampico y Tuxpan hacia puertos estadounidenses con una frecuencia que hubiera sido impensable 2 años antes. El Potrero del Llano, el Faja de Oro, el Las Choapas, el Tuxpan, el Amatlán, nombres de regiones petroleras mexicanas pintados en los cascos de buques que transportaban el combustible de la guerra moderna. Cada travesía, cada cargamento de 40.000 o 50.000 barriles representaba energía concentrada que se transformaría en movimiento, en poder de fuego, en alcance operacional para las fuerzas aliadas. Pero en las profundidades del Atlántico, otra fuerza observaba y calculaba. El Befehlshaber der Unterseeboote, el comando de submarinos alemanes, había identificado los patrones de navegación de los petroleros mexicanos con precisión matemática. Los analistas de inteligencia naval en Lorient y Kiel estudiaban mapas donde rutas comerciales aparecían marcadas con líneas rojas. Coordenadas específicas en el Golfo de México y el Estrecho de Florida se convertían en zonas de caza prioritarias para los U-boats de la Kriegsmarine. La lógica era simple y despiadada. Cada buque tanque mexicano que llegaba a puerto estadounidense significaba combustible para cazas P-40 Warhawk, para bombarderos B-25 Mitchell, para destructores clase Fletcher que escoltaban convoyes atlánticos. Hundir un solo petrolero no era simplemente eliminar un barco y su tripulación.
Era negar miles de toneladas de energía líquida al enemigo. Era detener la gasolina antes de que alimentara motores Pratt & Whitney. Era interrumpir la cadena logística antes de que el crudo mexicano se transformara en poder bélico estadounidense. En abril de 1942, el gran almirante Karl Donitz intensificó la operación Paukenschlag, el golpe de tambor contra el tráfico mercante en aguas americanas. Los submarinos tipo 7C y 9C recibieron órdenes de operar en el Golfo de México y el Caribe con un objetivo claro: estrangular las arterias petroleras. Los comandantes de U-Boat estudiaban siluetas de buques en manuales de reconocimiento, donde los petroleros tenían prioridad absoluta sobre cargueros convencionales. Un buque-tanque navegaba bajo en el agua cuando estaba cargado, alto cuando viajaba en lastre. Esta diferencia visible a través del periscopio determinaba si el torpedo valdría la pena. Los tripulantes mexicanos que navegaban esas rutas no eran militares entrenados para el combate. Eran marineros mercantes, fogoneros, maquinistas, cocineros de a bordo, que habían trabajado en buques petroleros durante años sin imaginar que sus travesías rutinarias se convertirían en misiones de guerra. Pero en la primavera de 1942, cada vez que un buque-tanque mexicano zarpaba de Tampico con destino a Nueva York o Marcus Hook, cruzaba aguas donde comandantes alemanes calculaban vectores de intercepción, velocidades relativas y soluciones de tiro. El petróleo que había desafiado a las corporaciones occidentales en 1938 ahora desafiaba a Hitler, y Hitler respondería con acero, explosivos y precisión submarina. A las 23 horas con 55 minutos del 13 de mayo de 1942, el teniente de navío Gabriel Cruz Díaz verificó la posición del potrero del Llano en la carta náutica extendida sobre la mesa del puente. Las coordenadas marcaban 28 grados, 42 minutos norte, 79 grados, 58 minutos oeste, a 120 millas náuticas de Cabo Cañaveral, navegando en aguas internacionales del Atlántico Occidental. El petrolero de 6.500 toneladas de desplazamiento avanzaba a 11 nudos con 46.000 barriles de petróleo crudo en sus tanques, una carga que había zarpado de Tampico 5 días antes con destino al puerto de Nueva York. La noche era clara, con visibilidad de más de 10 kilómetros, y mar en calma estado 2, condiciones que cualquier marino experimentado consideraría ideales para una travesía rutinaria. Pero en el Atlántico de 1942, la palabra rutinaria había dejado de tener significado. Cruz Díaz conocía las estadísticas que circulaban entre los capitanes mercantes en los puertos del Golfo. Desde enero, los submarinos alemanes habían hundido más de 200 buques en aguas americanas. Lo que no sabía era que en ese preciso momento, a 3.000 metros de distancia, el capitán Leutnant Reinhard Surren observaba la silueta del potrero del Llano a través del periscopio del U-560 y Surren era un cazador con 19 buques hundidos en su historial operacional, un comandante que había perfeccionado el arte de la aproximación nocturna durante 22 patrullas de combate. El U-560 Minto, un submarino tipo 7C, con capacidad para 14 torpedos, había salido de la base del Orient 6 semanas antes, con órdenes específicas de operar en el corredor de navegación entre el Golfo de México y los puertos del Atlántico medio estadounidense. Durante 11 días, Surren había patrullado sin resultados, siguiendo rutas mercantes esperando el objetivo correcto. Los manuales de identificación de la Kriegsmarine enseñaban a los comandantes de U-Boat a reconocer buques por su silueta. El perfil bajo y alargado de un petrolero cargado era inconfundible. A través de la óptica del periscopio, Surren calculó mentalmente la solución de tiro. Velocidad del objetivo 11 nudos, rumbo norte-noreste, distancia de lanzamiento óptima 2.500 metros, ángulo de ataque 90 grados a babor. El torpedo G-7A, en el tubo número 2, llevaba una carga explosiva de 280 kilogramos de hexanita, suficiente para romper el casco de acero remachado de cualquier mercante de la época. La orden de lanzamiento fue transmitida en voz baja al timonel de torpedos. Feuer. El torpedo salió del tubo a las 23 horas con 56 minutos, impulsado por un motor eléctrico silencioso
que lo llevaba a 40 nudos de velocidad constante. Durante 1957 segundos, la línea blanca de su estela cortó la superficie oscura del océano mientras el giroscopio interno mantenía el rumbo programado con precisión mecánica. A bordo del Potrero del Llano, el fogonero Sebastián Irigoyen Oliva trabajaba en la sala de máquinas supervisando las calderas que generaban vapor para la turbina principal, ajeno al hecho de que un arma guiada por física y matemática viajaba directamente hacia el punto donde el casco encontraba la línea de flotación. El torpedo impactó en el costado de babor, 3 metros por debajo de la superficie, exactamente en la zona de carga número 3. La detonación submarina creó una burbuja de gas a temperatura extrema que expandió el acero del casco hacia adentro, fracturando las placas estructurales y abriendo una brecha de metros de diámetro. El petróleo crudo comenzó a fluir hacia el océano con la presión de miles de toneladas de carga líquida, mientras el agua de mar entraba simultáneamente en los compartimentos, inundando la sala de máquinas. El Potrero del Llano se detuvo de forma instantánea, como si una mano gigante hubiera agarrado su proa, y comenzó a escorar 15 grados hacia el lado del impacto. En el puente, Cruz Díaz sintió la explosión como un golpe sordo que subió a través de la estructura del barco, seguido por el sonido inconfundible de metal desgarrándose y agua entrando a presión. La iluminación eléctrica falló inmediatamente, dejando solo la luz de emergencia alimentada por baterías que proyectaba sombras intermitentes. El protocolo de abandono de buque fue activado. 3 toques largos de sirena, orden de dirigirse a las estaciones de botes salvavidas, distribución de chalecos flotadores. Pero en un petrolero torpedeado, cada segundo cuenta de forma diferente que en un carguero convencional. El crudo que escapaba por la brecha formaba una capa superficial en el agua circundante, una película inflamable de hidrocarburos volátiles que solo necesitaba una chispa para convertir el océano en un infierno líquido. Los 41 tripulantes mexicanos que componían la dotación del Potrero del Llano sabían esto con la certeza que da la experiencia. Arriaron los botes salvavidas número 1 y número 3 con movimientos practicados durante simulacros que ahora adquirían urgencia real. El radiooperador Ramón García transmitió la señal de auxilio en la frecuencia de 500 kilociclos. SSS Potrero del Llano, torpedeado posición 28, 2 norte 7958 oeste, requiere asistencia inmediata. El Potrero del Llano tardó 2 horas y 37 minutos en hundirse, un proceso lento que permitió la evacuación completa de la tripulación. 13 marineros sufrieron heridas por la explosión inicial, principalmente quemaduras por vapor y fracturas por la onda de choque, pero todos alcanzaron los botes salvavidas. A las 2 horas con 32 minutos del 14 de mayo, el petrolero se deslizó bajo la superficie con la proa levantada en un ángulo de 60 grados, llevándose al fondo 46.000 barriles de crudo mexicano y 6.500 toneladas de acero. Los supervivientes fueron rescatados 11 horas después por el destructor estadounidense USS Roper, que patrullaba la zona respondiendo a la llamada de auxilio. 5 marineros mexicanos murieron: el segundo maquinista Rodolfo Chacón, el fogonero Esteban Padilla, el engrasador Antonio Estrada, el marinero Juan Martínez y el cocinero Manuel Pérez. Sus cuerpos quedaron atrapados en la sala de máquinas cuando el agua inundó los compartimentos inferiores. Cuando los supervivientes desembarcaron en Miami 36 horas después, la noticia del hundimiento ya había cruzado el Golfo de México. En la Ciudad de México, el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho enfrentaba una decisión que nadie había querido contemplar. México había sido atacado por una potencia del eje. El petróleo nacionalizado, ese símbolo de soberanía proclamado años antes, había cobrado su primer precio en sangre mexicana. Y el torpedo del U-560 y había hecho algo que ningún diplomático había logrado: arrastrar a México hacia el abismo de la Segunda Guerra Mundial. A las 9 horas del 14 de mayo de 1942, el secretario de Relaciones Exteriores Ezequiel Padilla Peñalosa redactó la nota diplomática número 347 dirigida a la Embajada alemana en la Ciudad de México.
El documento, compuesto en lenguaje jurídico preciso, exigía reparaciones inmediatas por el hundimiento del potrero del Llano, el castigo de los responsables y garantías formales de que ningún buque mexicano sería atacado nuevamente. El gobierno mexicano otorgaba a Alemania un plazo de 7 días para responder, hasta las 24 horas del 21 de mayo. La nota fue entregada personalmente al encargado de negocios alemán Ruth von Kohlenberg, quien la recibió con cortesía diplomática y prometió transmitirla inmediatamente a Berlín. Pero mientras el documento viajaba por cable cifrado a través del Atlántico, en las profundidades del Golfo de México, el Oberleutnant sur See Hermann Rasch ya había recibido sus órdenes operacionales. El U-106, un submarino tipo NORM-TB con autonomía de 12.000 millas náuticas, patrullaba las rutas petroleras con instrucciones que no dejaban espacio para la diplomacia. El Faja de Oro era un petrolero gemelo del Potrero del Llano, construido en los mismos astilleros y operado bajo las mismas especificaciones técnicas. 6.800 toneladas de desplazamiento, 130 metros de eslora, capacidad de carga de 52.000 barriles de crudo. El capitán Rodolfo Chacón Rosales comandaba una tripulación de 35 marineros mexicanos que conocían perfectamente los riesgos de navegar en tiempos de guerra submarina. Habían recibido noticias del hundimiento del Potrero del Llano por radio mientras se encontraban atracados en Tampico completando la carga. La lógica más elemental dictaba posponer la salida, esperar a que la situación diplomática se clarificara, solicitar escolta militar. Pero el petróleo en los tanques del Faja de Oro estaba comprometido contractualmente con la refinería de Marcus Hook en Pensilvania, y cada día de retraso significaba penalizaciones financieras que México no podía permitirse. El 19 de mayo a las 14 horas, el Faja de Oro zarpó de Tampico con destino norte, siguiendo la misma ruta que había llevado al Potrero del Llano a su destrucción 6 días antes. Chacón Rosales había recibido instrucciones de mantener navegación nocturna con luces apagadas y zigzaguear cada 30 minutos para dificultar cálculos de intercepción. Eran medidas que generaban una ilusión de seguridad, pero frente a un comandante de U-Boat experimentado, resultaban tan efectivas como rezar. Rasch había hundido 22 buques mercantes en 17 meses de operaciones de combate, acumulando más de 130.000 toneladas de registro bruto en su historial. El U-106 era su segunda comandancia, un submarino que conocía con la intimidad que solo da la supervivencia compartida en espacios confinados bajo presión de combate. Durante días había seguido la ruta del Faja de Oro, utilizando inteligencia de tráfico marítimo interceptada por las estaciones de escucha alemanas en México. Los agentes del Abwehr en Veracruz transmitían información sobre movimientos portuarios mediante códigos comerciales aparentemente inocentes, mensajes sobre exportaciones de café que en realidad detallaban horarios de salida, tonelajes y destinos de petroleros. Rasch sabía que el Faja de Oro navegaba sin escolta, sin armamento defensivo, sin capacidad de detección submarina. Era un objetivo que combinaba valor estratégico con vulnerabilidad táctica, exactamente el tipo de presa que justificaba el riesgo de operar en aguas poco profundas del Golfo. El 20 de mayo a las 18 horas, el U-106 emergió a profundidad de periscopio en las coordenadas 23 grados 30 minutos norte, 80 grados 24 minutos oeste, 50 millas al noroeste de Cabo San Antonio, Cuba. Rasch calculó que el Faja de Oro cruzaría esa posición entre las 21 y las 22 horas, si mantenía velocidad y rumbo proyectados. La solución de tiro fue preparada con 2 horas de anticipación. A las 21 horas con 42 minutos, el vigía del Faja de Oro reportó una perturbación en el agua a 400 metros por la aleta de babor. Chacón Rosales corrió al alerón del puente con los binoculares, pero la oscuridad era casi absoluta y la superficie del mar mostraba solo el patrón irregular del oleaje normal. Durante 23 segundos, el capitán evaluó si la perturbación justificaba una maniobra evasiva de emergencia. Virar bruscamente a estribor, aumentar revoluciones, activar la sirena de niebla. Esos 23 segundos fueron 23 segundos demasiado largos. El torpedo G-7
y salió del tubo número del U-106 a las 21:43 minutos, siguiendo una trayectoria calculada para impactar en el centro de masa del objetivo. La física del torpedo moderno no permite negociaciones. 300 kilogramos de explosivo detonando contra un casco de acero remachado generan energía suficiente para vaporizar metal, romper soldaduras y crear brechas que ningún sistema de compartimentos estancos puede contener. El Faja de Oro recibió el impacto en el tanque de carga número 2, exactamente en la línea de flotación. La explosión fue visible desde 10 kilómetros de distancia. Una columna de fuego naranja mezclada con petróleo crudo atomizado que se elevó 30 metros sobre el nivel del mar antes de colapsar en una bola de humo negro. La diferencia entre el hundimiento del Potrero del Llano y el del Faja de Oro fue una cuestión de minutos. El Potrero había tardado 2 horas y media en hundirse, permitiendo evacuación ordenada. El Faja de Oro comenzó a hundirse de proa inmediatamente, con una escora de 35 grados que hizo imposible arriar los botes salvavidas de estribor. El compartimento de proa se inundó en menos de minutos, arrastrando la estructura hacia abajo con velocidad acelerada. Chacón Rosales dio la orden de abandono cuando el barco ya se inclinaba en un ángulo que convertía la cubierta en una rampa resbaladiza cubierta de petróleo. 28 tripulantes lograron saltar al agua antes de que el petrolero se hundiera completamente. 7 marineros quedaron atrapados en la sala de máquinas y los camarotes de proa. El primer maquinista Alfonso Torres, el fogonero Miguel Ángel Domínguez, el engrasador Tomás Hernández, el marinero Juan Bautista Colín, el cocinero Esteban Ramírez, el pañolero Ricardo Vidales y el grumete José Luis Sánchez, de solo 17 años. El Faja de Oro desapareció bajo la superficie a las 22:11 del 20 de mayo de 1942. En la Ciudad de México, el plazo del ultimátum a Alemania todavía tenía 27 horas para expirar. Pero Hitler había respondido de la única forma que su régimen entendía, con torpedos, con explosiones, con marineros mexicanos muriendo en aguas internacionales. El 21 de mayo, Berlín envió una nota formal lamentando el incidente del Potrero del Llano y sugiriendo que había sido un error de identificación. No mencionaron el Faja de Oro. No necesitaban hacerlo. El mensaje estaba escrito en el fondo del océano. El fogonero Sebastián Irigoyen Oliva despertó en una cama del Hospital Naval de Miami con quemaduras de 2º grado en los antebrazos y una fractura en 3 costillas del lado izquierdo. Había pasado 11 horas flotando en un bote salvavidas después de que el Potrero del Llano se hundiera bajo sus pies, viendo cómo el petróleo crudo formaba una mancha oscura de 3 kilómetros cuadrados en el océano. Los médicos estadounidenses le dijeron que necesitaría 6 semanas de recuperación antes de volver a trabajar y que las quemaduras dejarían cicatrices permanentes. Le ofrecieron la posibilidad de quedarse en Miami, conseguir empleo en tierra, alejarse del mar y de los submarinos alemanes que patrullaban el Atlántico como depredadores metódicos. Irigoyen Oliva agradeció la oferta con cortesía y la rechazó con firmeza. El 23 de julio de 1942, exactamente 71 días, después de sobrevivir al torpedo del U-560 BIM, se presentó en la oficina de enrolamiento de la Marina Mercante Mexicana en Tampico. Solicitó asignación inmediata a cualquier buque petrolero que necesitara fogoneros. No fue el único. La psicología del superviviente de combate naval es un territorio que desafía la lógica convencional. Un hombre que ha experimentado la detonación de un torpedo contra el casco del buque donde trabaja, que ha sentido la estructura de acero retorcerse bajo la presión de la explosión, que ha visto morir a compañeros atrapados en compartimentos inundados, debería desarrollar un rechazo instintivo a repetir la experiencia. La respuesta racional sería buscar cualquier empleo alternativo en tierra, fábricas, construcción, agricultura, cualquier cosa que no implicara navegar por aguas donde submarinos enemigos calculan soluciones de tiro. Pero entre los 21 supervivientes del Potrero del Llano y los 28 del Faja de Oro, un número estadísticamente sorprendente tomó la decisión opuesta.
El marinero Antonio Guerrero Mendoza, que había pasado 17 horas en el agua antes de ser rescatado del Faja de Oro, se realistó en agosto. El engrasador José Luis Tobar García, superviviente del Potrero del Llano con hipotermia severa que casi le cuesta la vida, volvió a embarcarse en septiembre. El cocinero Fernando Ríos Esparza, que había visto la sala de máquinas del Faja de Oro convertirse en una trampa mortal para 7 compañeros, firmó su nuevo contrato en octubre. No lo hicieron por dinero. El salario de marinero mercante en tiempo de guerra era apenas superior al de trabajador portuario. No lo hicieron por gloria. Los tripulantes de petroleros no recibían medallas ni reconocimiento público. Lo hicieron porque entendían algo que los estadísticos en oficinas gubernamentales no podían cuantificar. La guerra se ganaría con petróleo, y alguien tenía que transportarlo. Pero mientras estos hombres tomaban sus decisiones individuales, la campaña submarina alemana contra el tráfico mexicano continuaba con precisión industrial. El 22 de junio de 1942, el petrolero Las Choapas fue torpedeado por el U-126 a 90 millas de la costa de Luisiana. 6 tripulantes murieron. El 28 de julio, el Tuxpan recibió un torpedo del U-80 y en el estrecho de Florida. Muertos. El 23 de agosto, el Amatlán fue hundido por el U-171 frente a las Bahamas. 5 muertos. El 27 de septiembre, el Oaxaca fue atacado por el U-219 cerca de Cape Lookout. 3 muertos. 6 buques petroleros mexicanos hundidos en meses y medio. 28 marineros mexicanos muertos en aguas internacionales. Más de 200.000 barriles de petróleo crudo derramados en el océano. Los números eran claros. La Kriegsmarine había declarado una guerra no oficial contra la flota mercante mexicana, y cada torpedo disparado contra un petrolero representaba un cálculo estratégico frío. Cada buque hundido era combustible negado al esfuerzo de guerra aliado, energía líquida que jamás llegaría a refinarse en gasolina de aviación para cazas P-38 Lightning o diésel para destructores clase Benson. En Tampico y Tuxpan, los puertos petroleros mexicanos operaban bajo una tensión constante que transformaba cada zarpe en un acto de valentía callada. Las tripulaciones conocían las estadísticas, escuchaban las historias de supervivientes, asistían a los funerales de compañeros que no habían tenido la suerte de alcanzar los botes salvavidas. Sabían que navegar un petrolero en 1942 era estadísticamente más peligroso que servir en muchas unidades de combate terrestre. Un soldado de infantería en el frente podía cavar una trinchera, buscar cobertura, utilizar el terreno para protección. Un marinero en un petrolero cargado con 50.000 barriles de crudo navegaba en un objetivo flotante de 6.000 toneladas que no podía esconderse, que dejaba estela visible desde 20 kilómetros, que aparecía en el periscopio de un U-boat como una silueta perfecta recortada contra el horizonte. Y aún así, los petroleros seguían zarpando. Las calderas seguían encendiéndose. Las hélices seguían girando. Los fogoneros, como Irigoyen Oliva, volvían a sus puestos en salas de máquinas donde la temperatura superaba los 40 grados centígrados, sabiendo que si llegaba un torpedo, ese compartimento se convertiría en su tumba. La decisión de estos hombres no puede explicarse únicamente con conceptos como patriotismo o deber. Era algo más complejo y profundamente humano. La comprensión de que su trabajo importaba de formas que trascendían su seguridad individual. Cada cargamento de petróleo mexicano que llegaba a puertos estadounidenses se transformaba en movilidad para ejércitos, alcance para fuerzas aéreas, autonomía para flotas navales. Los ingenieros que diseñaban motores de aviación en fábricas de Detroit necesitaban combustible de alta calidad para probar sus turbos. Los pilotos que entrenaban en Texas necesitaban gasolina para acumular las 300 horas de vuelo requeridas antes del despliegue en combate. Los convoyes que cruzaban el Atlántico necesitaban diésel para los escoltas, que protegían contra las mismas manadas de lobos submarinos que habían hundido al Potrero del Llano y al Faja de Oro. Los marineros mexicanos que decidieron volver al mar después de sobrevivir a un torpedo entendían esta cadena de consecuencias
con una claridad que ningún discurso político podría transmitir. Habían visto el precio, habían contado a los muertos, habían flotado en botes salvavidas mientras el petróleo ardía en el agua circundante. Y aun conociendo ese precio, firmaron contratos que los devolvían al mismo lugar donde el terror submarino los esperaba con matemática certeza. No eran héroes en el sentido cinematográfico del término. Eran algo más raro y valioso. Profesionales que entendían que algunas tareas deben cumplirse sin importar el riesgo, porque el costo de no cumplirlas es infinitamente mayor. A las 5:15 del 12 de marzo de 1943, el marinero Antonio Guerrero Mendoza ocupó su puesto de vigía en el alerón de estribor del petrolero estadounidense SS Esso Gettysburg, donde había sido asignado como tripulante mexicano dentro del programa de integración de personal mercante aliado. Frente a él, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista en la luz gris del amanecer atlántico, navegaban 43 buques mercantes dispuestos en 11 columnas de barcos cada una. Era el convoy HX-229, que había zarpado de Nueva York 6 días antes con destino a Liverpool, transportando 160.000 toneladas de carga estratégica. Acero, municiones, vehículos, alimentos enlatados y 62.000 toneladas de petróleo refinado en los tanques de 8 petroleros. La formación ocupaba un rectángulo de 6 millas náuticas de ancho por 2 millas de profundidad, navegando a 9 nudos para mantener cohesión con los cargueros más lentos. Alrededor del convoy, formando un anillo de protección, 6 destructores y corbetas británicas patrullaban con equipos de sonar activo buscando el distintivo eco metálico de cascos submarinos. Guerrero Mendoza había navegado en petroleros independientes durante 8 meses antes de integrarse al sistema de convoyes, y la diferencia era tan dramática como la que existe entre caminar solo por un callejón oscuro o marchar en formación militar. En teoría, el convoy ofrecía protección mediante números, escoltas armadas y coordinación táctica. En la práctica, era un objetivo que concentraba suficiente tonelaje para justificar que manadas enteras de U-boats operaran en formaciones de caza coordinada. El sistema de convoyes aliado en el Atlántico Norte durante 1943 representaba un experimento logístico sin precedentes en la historia de la guerra naval. Coordinar 40 o 50 buques mercantes de diferentes nacionalidades, velocidades y capacidades de maniobra, mantenerlos navegando en formación cerrada durante 10 o 12 días a través de 3.000 millas de océano, requería un nivel de disciplina y comunicación que transformaba cada travesía en un ejercicio de precisión colectiva. Los buques debían mantener distancias de 500 metros entre sí, suficiente separación para evitar colisiones en caso de maniobras evasivas, pero lo bastante cerca para que los escoltas pudieran cubrir el perímetro efectivamente. Las comunicaciones por radio estaban estrictamente prohibidas excepto en emergencias, porque cada transmisión podía ser triangulada por las estaciones de radiogoniometría alemanas que guiaban a las manadas de lobos hacia los convoyes. Las órdenes se transmitían mediante señales luminosas, banderas y cambios de rumbo sincronizados que requerían que cada timonel mantuviera atención constante en los buques adyacentes. Para marineros como Guerrero Mendoza, acostumbrados a la navegación independiente, donde el capitán tenía control absoluto sobre rumbo y velocidad, la navegación en convoy imponía restricciones que convertían cada guardia en una prueba de concentración sostenida. Un error de cálculo en la velocidad podía hacer que tu buque se adelantara, rompiendo la formación. Una distracción momentánea podía resultar en desviación de rumbo, que obligaba a maniobras correctivas de múltiples barcos. Y cualquier buque que se rezagara o se parara de la formación se convertía en presa fácil para submarinos que merodeaban en los márgenes del convoy esperando exactamente ese tipo de oportunidades. La batalla del Atlántico, en su fase crítica de 1942 a 1943, era fundamentalmente una ecuación matemática expresada en toneladas hundidas versus toneladas entregadas. El alto mando alemán había calculado que si la Kriegsmarine podía hundir 700.000 toneladas de envío aliado por mes de forma sostenida, el Reino Unido se vería forzado a capitular por estrangulamiento logístico
antes de que Estados Unidos pudiera movilizar su capacidad industrial completa. Los convoyes eran la respuesta aliada a ese cálculo. Reducir pérdidas mediante protección concentrada, aceptar velocidad reducida a cambio de supervivencia incrementada. Pero desde la perspectiva de un marinero, en la cubierta de un petrolero cargado con 10.000 toneladas de combustible de aviación, la protección del convoy era una propuesta estadística que ofrecía probabilidades mejoradas, no garantías absolutas. Guerrero Mendoza lo había comprendido durante su primera noche en el HX 229, cuando a las 2:37 un destello naranja iluminó el horizonte a 3.000 metros por la aleta de babor. Un carguero Liberty en la columna exterior había recibido un torpedo del U-605. La explosión fue visible durante segundos antes de que la oscuridad volviera a tragarse el océano. Ningún buque del convoy se detuvo. El protocolo era inflexible. Mantener formación, mantener velocidad, dejar que los escoltas de retaguardia realizaran labores de rescate. Detenerse significaba convertirse en objetivo estacionario. Romper formación significaba crear brechas en la defensa. La matemática del convoy era brutal en su lógica. Mejor perder un buque que arriesgar a 43. Los testimonios de marineros mexicanos que sobrevivieron a múltiples travesías en convoyes atlánticos durante 1943 revelan un patrón consistente de terror calibrado matemáticamente. No era el terror súbito del combate terrestre donde la amenaza es visible y la respuesta inmediata. Era el terror de saber que bajo la superficie, a profundidades donde la luz solar no penetra, submarinos enemigos seguían al convoy calculando ángulos de ataque. Era despertar cada mañana sin saber si algún buque había desaparecido durante la noche, porque en la oscuridad total impuesta por el blackout naval, un buque podía hundirse a 1.000 metros de distancia, y los únicos que lo notarían serían los marineros del barco adyacente al ver un espacio vacío donde antes había una silueta. El fogonero mexicano Rafael Méndez Solís, que completó 7 travesías de convoy entre febrero y octubre de 1943, describió la experiencia en una entrevista posterior como estar amarrado a una locomotora que avanza por túnel oscuro, sabiendo que en cualquier momento puede haber un muro de concreto. El engrasador José María Contreras, superviviente de 3 ataques de torpedo en diferentes convoyes, comparó el sonido de una explosión submarina contra el casco con el de un martillo golpeando campana gigante, un impacto que no se escucha sino que se siente a través de toda la estructura del barco, subiendo por las plantas de los pies y resonando en los huesos. Pero más allá del terror individual, lo que los convoyes demostraron fue la capacidad del sistema logístico aliado para absorber pérdidas catastróficas y continuar operando. Durante el año 1943, los submarinos alemanes hundieron 329 buques mercantes en el Atlántico, totalizando 1.600.000 toneladas de envío. Eran números que en cualquier cálculo previo a la guerra hubieran significado colapso del sistema de suministro transatlántico. Pero en ese mismo periodo, los astilleros estadounidenses produjeron 1.800 buques Liberty y Victory, agregando más de 11 millones de toneladas de capacidad de transporte. Los convoyes seguían zarpando con frecuencia semanal. Los petroleros seguían transportando combustible. Las tripulaciones mexicanas integradas en buques aliados seguían ocupando sus puestos en salas de máquinas, en puentes de mando, en compartimentos de carga. Algunos, como Antonio Guerrero Mendoza, completarían la guerra sin recibir un torpedo. Otros no tendrían esa suerte, pero el petróleo llegaba a su destino. Los tanques Sherman recibían diésel. Los bombarderos B-17 recibían gasolina de 100 octanos. Los destructores que escoltaban convoyes recibían combustible para continuar la cacería de los mismos submarinos que habían hundido al Potrero del Llano, al Faja de Oro y a 6 buques más de la flota mercante mexicana. La contribución no se medía en 1907 batallas ganadas o territorios conquistados. Se medía en millones de barriles transportados a través de 3.000 millas de océano hostil. Se medía en la voluntad de hombres que volvían al mar después de sobrevivir al infierno.
El 8 de mayo de 1945, cuando las campanas de las catedrales mexicanas repicaron celebrando la rendición alemana en Europa, los periódicos de la Ciudad de México dedicaron páginas completas al Escuadrón 201. Las fotografías mostraban a los pilotos mexicanos junto a sus cazas P-47 Thunderbolt en las Filipinas, sonriendo bajo el sol del Pacífico con sus insignias de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana. Los titulares celebraban las 59 misiones de combate, los objetivos bombardeados, las instalaciones japonesas destruidas. Era una narrativa perfecta para el consumo público. Hombres jóvenes en máquinas poderosas, gloria visible en los cielos, heroísmo que podía fotografiarse y cuantificarse en misiones completadas. Pero en los puertos de Tampico, Tuxpan y Veracruz, otra guerra mexicana terminaba sin titulares, sin fotografías, sin celebraciones oficiales. Era la guerra de los petroleros, de las tripulaciones mercantes, de los hombres que habían transportado el combustible de la victoria a través del Atlántico más peligroso de la historia moderna. Nadie contaba sus misiones. Nadie publicaba estadísticas de sus travesías completadas. Y sin embargo, sin su contribución silenciosa, los tanques Sherman no hubieran avanzado a través de Francia, los bombarderos B-17 no hubieran alcanzado Berlín, y los destructores que finalmente derrotaron a la Kriegsmarine no hubieran tenido combustible para cazar submarinos. Los números de la contribución petrolera mexicana durante la Segunda Guerra Mundial revelan una realidad que trasciende las narrativas heroicas convencionales. Entre mayo de 1942 y agosto de 1945, México exportó aproximadamente 13 millones de barriles de petróleo crudo y productos refinados a Estados Unidos y otras naciones aliadas. 13 millones de barriles equivalen a más de 2.000 millones de litros de energía líquida concentrada. Cada barril contenía 159 litros que se transformarían en gasolina de aviación, diésel naval, lubricantes para motores, combustible para vehículos blindados. Para poner esa cifra en perspectiva operacional, un caza P-51 Mustang consumía aproximadamente 400 litros de combustible por hora de vuelo a potencia de combate. Un bombardero B-17 Flying Fortress consumía 1.200 litros por hora. Un tanque Sherman M consumía 250 litros cada 100 kilómetros. El petróleo mexicano transportado bajo amenaza submarina constante se convirtió en alcance operacional para flotas aéreas, movilidad para divisiones blindadas, autonomía para grupos de batalla naval. No era combustible abstracto en hojas de cálculo logísticas. Era la diferencia entre un escuadrón de bombarderos que puede alcanzar su objetivo o debe dar la vuelta a mitad de camino. Era la diferencia entre una división de 1.900 tanques que avanza o queda inmovilizada esperando reabastecimiento. Pero esos 13 millones de barriles llegaron a su destino, porque marineros mexicanos estuvieron dispuestos a transportarlos a través de aguas donde cada milla náutica representaba riesgo calculable. Las tripulaciones mexicanas integradas en buques aliados y las que operaban los petroleros nacionales restantes acumularon colectivamente más de 200.000 horas de navegación en aguas hostiles entre 1942 y 1945. 200.000 horas equivalen a 22 años continuos de tiempo operacional en mares donde la amenaza submarina era estadísticamente significativa. Cada guardia de horas, cada travesía de 10 días, cada convoy que tomaba 12 días en cruzar el Atlántico, sumaba en el registro invisible del esfuerzo logístico que sostenía la maquinaria de guerra aliada. No recibieron medallas de campaña como las unidades de combate terrestre. No acumularon registros de victorias como los pilotos de caza. Su métrica de éxito era más simple y brutal. Zarpar con 50.000 barriles y llegar a puerto con 50.000 barriles. Sobrevivir para zarpar nuevamente. Completar la cadena logística que transformaba petróleo mexicano nacionalizado en poder bélico estadounidense. El contraste entre la gloria del Escuadrón 201 y el anonimato de las tripulaciones petroleras no es una crítica a los pilotos que arriesgaron sus vidas en combate aéreo. Es una observación sobre cómo las sociedades construyen narrativas de guerra que privilegian ciertos tipos de heroísmo sobre otros. Un piloto que derriba un caza enemigo
realiza un acto de valentía individual que puede documentarse, filmarse, conmemorarse. Un fogonero que mantiene las calderas funcionando a 45 grados centígrados en la sala de máquinas de un petrolero, mientras navega por aguas infestadas de submarinos, realiza un acto de profesionalismo sostenido que no genera fotografías dramáticas. Pero desde la perspectiva de la victoria aliada, ambas contribuciones eran absolutamente esenciales. La diferencia era que una resultaba visible y la otra permanecía oculta en las estadísticas de tonelaje transportado. Los pilotos del Escuadrón 200, uno volaron sus 59 misiones en P-47 que consumían aproximadamente 600 litros de gasolina de aviación por hora. Ese combustible llegó a las Filipinas después de ser refinado en Texas usando crudo que petroleros mexicanos transportaron desde Tampico, los tanques Sherman del Tercer Ejército de Patton, que atravesaron Francia en 1940 y consumieron millones de litros de diésel que se originó como crudo mexicano bombeado desde los campos de Poza Rica. Los destructores que finalmente rompieron las manadas de lobos submarinos en el Atlántico Norte operaron con combustible que marineros mexicanos transportaron a través de las mismas aguas donde operaban los U-boats. Cuando el fogonero Sebastián Irigoyen Oliva desembarcó por última vez en Tampico el 11 de agosto de 1945, había completado 17 travesías transatlánticas después de sobrevivir al hundimiento del Potrero del Llano. No recibió ceremonias de bienvenida. No hubo reporteros esperando en el muelle. Simplemente bajó por la pasarela con su bolsa de lona, firmó los papeles de desembarco y caminó hacia su casa. Lo mismo sucedió con Antonio Guerrero Mendoza, con José Luis Tovar García, con Rafael Méndez Solís, con centenares de marineros mexicanos cuya contribución a la victoria aliada quedó registrada únicamente en manifiestos de carga y libros de bitácora, que eventualmente se archivarían en bodegas gubernamentales. Habían transportado el petróleo que alimentó la máquina de guerra más poderosa de la historia. Habían navegado a través del período más peligroso de la guerra submarina moderna. Habían visto morir a compañeros, habían sobrevivido a torpedos, habían vuelto al mar porque entendían que su trabajo importaba más que su miedo. La aritmética de su victoria no se expresaba en batallas ganadas o territorios liberados. Se expresaba en millones de barriles entregados, en miles de horas navegadas, en la transformación silenciosa de petróleo mexicano en movilidad aliada. Nunca construyeron monumentos para ellos, nunca nombraron calles en su honor. Pero cada tanque Sherman que rodó hacia Berlín, cada bombardero que alcanzó su objetivo, cada destructor que hundió un U-boat, operó con energía que ellos transportaron a través del abismo. Esa es su victoria, esa es su guerra. Y esa es la historia que merece contarse con la misma precisión matemática con la que ellos cumplieron su deber. Sin gloria, sin excusas, con números que hablan más fuerte que cualquier medalla.